¿sí? Bien, observen que de entrada tenemos un transistor NPN. Para que se lo aprendan, miren, cuando la flechita, porque luego se confunden, hay compañeros que todavía lo confunden, cuando la flechita va para afuera, o sea, cuando la flechita no penetra, es no NPN, que es decir, no penetra, ¿sí? La flechita no penetra, pues entonces va a ser un NPN, ¿sí? Y cuando la flechita penetra, o sea, va para adentro, PNP, penetra, ¿sí? Así, cuando he dado eh, electrónica básica, así se lo aprenden los alumnos rápidamente, espero que ustedes también. Entonces, no penetra es NPN, penetra PNP, ¿de acuerdo? Bien, entonces vemos que tenemos un transistor NPN, el cual simplemente por estas resistencias, si el emisor fuera directamente a tierra, eh, podríamos decir que estamos hablando de un circuito inversor, ¿sí? Un inversor donde nosotros al inyectarle una señal, pues vamos a tener una respuesta en colector, ¿sí? Entonces, mi señal es una señal de entrada es por la base, ¿sí? Y en este caso, la señal de entrada por la base pues puede ser la voz a través de un micrófono, ¿sí? Este capacitor debe tener respuesta rápida a la señal de entrada, ¿sí? Por lo tanto, este capacitor nos sirve también para aislar a estas resistencias y solamente va a inyectar una señal cuando sea excitado, bien, por la base. Entonces, esa señal va al transistor y vamos a tener un voltaje en el colector por la forma como polarizamos y por estas resistencias, ¿verdad? Esto, si quisiéramos, el emisor puede ir directamente a tierra, ¿sí? Y tendríamos un circuito, un transistor inversor con un voltaje de salida en colector. El voltaje de salida de colector, ¿sí? Aquí está representado, ¿de acuerdo? Tenemos un capacitor con una resistencia, la resistencia nos sirve para excitar al capacitor y tener una señal de salida que es esta precisamente, ¿sí? Pero, ¿por qué tiene esta forma la señal? Vamos a ver qué le está pasando al emisor. El emisor no está puesto a tierra directamente, sino está formado de un circuito oscilador, miren, y si lo vemos en conjunto, estos tres, sería un circuito LRC, o sea, un circuito oscilador, pero aquí tenemos la entrada en esta bobina de un transformador, ¿sí? Nosotros nuestra señal, en este caso moduladora o nuestra señal moduladora entra a través de la bobina, pero aquí tenemos otro oscilador, ¿sí? ¿Para qué sirve este oscilador? Precisamente para invertir y tener una señal, una segunda señal, como lo es la envolvente de la M, ¿sí? Si esa señal está como en esta onda senoidal, la otra la desfasa 180 grados, pero se van a través del circuito en fase. Quiere decir que en fase, bueno, vamos a decir 180 grados de fasada, pero bien, de tal manera que el valle y la cresta coinciden perfectamente, ¿sí? Esa es su respuesta. Esta señal que está en el emisor más la señal que viene por colector, ¿sí? Me va a dar una señal de salida, la señal de salida, que es precisamente la señal modulada. En pocas palabras, ¿sí? A la salida tenemos dos señales, una de entrada por base y otra por emisor, ¿sí? Aquí tenemos dos señales propiamente, porque
pusimos a oscilar el emisor más la señal que viene de entrada, ¿sí? La señal que queremos que se presenta como moduladora a la respuesta, la salida es esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos capacitores son bajos, ¿sí? Son de picofaradios, podrían ser, ¿sí? Y este capacitor, este, puede ser un capacitor variable, ¿sí? Para poder nosotros manipular la amplitud, ¿de acuerdo? O esta resistencia. Cualquiera de estos elementos, al convertirlos en variables, podemos ir sintonizando diferentes frecuencias. Bueno, en este caso, está entregando, ¿sí? Podemos sintonizar o podemos hacerlo oscilar a diferentes frecuencias. Bien, así rápidamente, si esto ya, ustedes ya deben ser bien truchos para manejar por lo menos inversores. Pero, ¿qué sucede si nosotros le metemos otro transistor inversor a la salida de este? Ahí vamos después, vamos a ver, no olviden esa pregunta, ¿no? ¿Qué sucede si aquí a esta salida le pongo otro transistor? Bien, continuamos. Entonces, esta ya la conocen, la modulación en AM. No olvidar que la modulación de AM tiene un gran inconveniente, transporta mucho ruido, pero muchísimo. Bien, la modulación en FM, dice, es otra técnica de transportar información o mensajes sobre una portadora senoidal. Es en frecuencia y se le llama frecuencia modulada o FM. La técnica consiste en variar la frecuencia por la portadora al ritmo de la señal moduladora. ¿Sí? Quiere decir al ritmo. ¿Y cómo lo hace? Pues cada vez que encuentra la parte positiva o cresta o una cresta de la onda senoidal, ¿sí? Varía su frecuencia. Y así de fácil, varía su frecuencia. El resto, cuando es negativo, la deja tal como está. Quiere decir que esta es mi señal de entrada, ¿sí? Tendría esta forma, y ya la señal modulada en FM sería esta otra. Sí tiene un inconveniente esta señal de que va a necesitar mayor ancho de banda por la compresión de nuestra señal original cuando modula. Sí, pero no importa, no importa, es una técnica de modular. Dice, ventaja sobre otras modulaciones es de amplitud constante. Ah, eso es bueno, ¿sí? Porque en la AM, ¿sí? Si nosotros tenemos una señal moduladora con muy baja amplitud, pues nos va a transportar mucho ruido, una, y la otra, la señal va a tener una amplitud muy pequeña y la relación señal a ruido, pues va a ser más ruido que señal, o puede ser más ruido que señal. Entonces, aquí para poder tener una buena respuesta a la señal modulada, pues tendríamos que amplificar más nuestra señal de entrada, ya sea la voz, señales de música o información, X información que quieran transportar. Bien, es de amplitud constante. Puede corregir atenuaciones, ¿sí? Si se va a atenuar, pues gracias a la modulación en FM, puede corregir atenuaciones. Mejora la calidad. ¿Sí? Es de mejor calidad la FM que la M, e incluso a la salida del modulador, si lo hacemos doble, si tenemos dos salidas en lugar de una, o sea, dos circuitos de moduladores, pues vamos a escuchar lo que nosotros le llamamos estéreo. Hay más fidelidad, se escucha mejor, ¿sí? Los instrumentos musicales se escuchan mejor. Hubo otra técnica que ya no se utiliza, que le llamaron cuadrafónica.
Esa técnica consiste en tener 4 salidas y la envolvente en audio, pues es mejor. Si de por sí la envolvente en audio de la FM con fidelidad se escucha más agradable, ¿sí? Se oye a lo que se escucha como a lo que nosotros conocemos como estéreo. Exactamente, son nada más 2 circuitos de moduladores y listo. Ahora, para estas técnicas, conviene también meter 2 señales de FM. Por una podemos transportar, por ejemplo, los instrumentos y por otra podemos transportar lo que es la voz o ciertos instrumentos. Entonces, bueno, si tenemos 2 circuitos moduladores de FM, pues con 2 demoduladores de FM, ¿sí? En la frecuencia podemos variar un poquito la frecuencia y podemos tener lo que se llama fidelidad. Ahí se escucha bien. El cuadrafónico no es más que un poco más de fidelidad, una envolvente acústica mayor. Una ventaja es que no le afecta el ruido. El ruido queda simplemente casi discriminado. De inconveniente, ocupa mayor ancho de banda y utiliza circuitos un poco más complicados, pero tampoco es algo con lo que nos podamos atorar o no continuar. Sí, pues ahora actualmente hay muchas formas de modular señales y los circuitos son todavía más complicados, no importa. Bien, entonces la ventaja pues es que el ruido cuando más será transportado en la cresta o el valle, no en toda la señal. ¿Sí? Bien. Esto ya lo vieron. Aquí está un ejemplo de la señal portadora, la moduladora, ¿sí? O también la que va a llevar el mensaje o la banda base. Esta sería la banda base. Ok. Por allá me estuvo hablando de lo que era la banda base, lo que viene como señal entre el modulador y el radio, o el radio y el demodulador, si traemos de regreso la señal, si vamos a recibir. ¿Sí? En este caso, pues aquí está la respuesta en frecuencia, pero en este dibujito vamos a observar que tenemos ambas, la estamos comparando, mientras una está modulada en AM, en FM, pues miren, hay más frecuencia, se necesita más ancho de banda, pero no importa, se escucha mejor. Bien, continuamos. Miren, este es el circuito de FM. Se parece mucho al que nosotros vimos. Aquí está el transistor, que también es un inversor. Tenemos nuestro capacitor, ¿sí? De entrada, la señal de entrada, vamos a decirle, la resistencia para que pueda excitarse este capacitor. Y miren, es muy parecido. Hasta aquí, si le cortamos aquí en este punto, ¿sí? Aquí tenemos otra resistencia, no importa. Podríamos decir que se parece y es un circuito modulador de AM. Pero les dije, ¿qué sucede si a la salida de este transistor le ponemos otro? Ahí está. En este caso necesitamos 2 resistencias para tomar la señal. Podría ser esta directamente a tierra, ¿sí? Pero la señal la tomaríamos de aquí y no se vale. Entonces, por eso estas 2 resistencias. Entonces, aquí tenemos otro inversor. Dice, bueno, pues ahora sí ya volteamos la fase de la señal. Pues, pero miren, entonces, estos dos transistores en cascada, pues me hacen la modulación de FM, ¿sí? Esta es mi señal de entrada, por aquí voy a tener mi señal de entrada, y aquí voy a tener mi señal de salida. Y mi señal de salida es otro circuito oscilador, que es un LC, ¿sí? Ya, si esta L fuera variable,
pues vamos a tener un transmisor en diferentes frecuencias. O si este capacitor fuera variable, también podemos tener un transmisor en varias frecuencias, quiere decir que podemos cambiar de frecuencia. ¿De acuerdo? Bien. O esta bobina me sirve para transmitir. Claro, aquí ya me sirve para transmitir. Quiere decir que si en este punto yo le coloco una antena o pongo otra bobina secundaria que tenga mayor número de vueltas que la primaria, si su devanado sea mayor que el primario, pues yo voy a transmitir con más potencia, con más elegancia, ¿sí? Y si yo tengo un receptor de FM, pues voy a recibir la señal, un receptor, una radio, ¿sí? Un radio por ahí. Bien, entonces, aquí sí vienen los valores de los capacitores, el tipo de transistor, etcétera, ¿sí? Es muy fácil encontrar estos circuitos en Internet. Bien, no olviden que la frecuencia, dice, la banda FM comercial utiliza las frecuencias de 88 megas a 108 megas, ¿sí? No lo olviden, porque precisamente nuestro ancho de banda que vamos a analizar en la práctica debe ser igual a este, ¿sí? Tal vez podemos agarrar un poco antes, desde 80 hasta 110 megas, para garantizar que estamos cayendo en esto. Si no, no lo olviden, de 88 a 108, ¿sí? Entonces, esa es la banda de frecuencia de FM, ¿sí? Bien, dice, notas nacionales. Fíjense que nació la radio comercial, y dicha radio comercial en la frontera tuvo problemas por interferencias, como los equipos que utilizamos y los fabricantes son americanos principalmente, ¿sí? Pues empezaba a haber interferencias y hasta no hace mucho, en el 92, en 1992, en el diario oficial se legisló la ley precisamente para la FM comercial, junto con Estados Unidos, y llegaron a acuerdos en potencia, en frecuencia, para no interferirse, ¿sí? Bien, dice, la nota MX96 dice, la banda de frecuencia de 88 a 108 MHz se emplea para la provisión del servicio de radiodifusión sonora en FM. En el 97, el 11 de agosto de 1992, se firmó en Querétaro, el acuerdo entre México y Estados Unidos de América relativo al uso de la banda de 88 a 108 MHz por el servicio de radiodifusión de FM. Y el 5 de abril del 16, o sea, no hace mucho, se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Tele, ya lo hizo la IFETEL, ¿sí? No lo hizo ni la Secretaría de Comunicaciones, sino la IFETEL. Dice que acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide la disposición técnica IFT 002-2016, especificaciones y requerimientos para la instalación y operación de las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada en la banda de 88 a 108. Miren, hasta cuándo se vino a legislar, mucho después, y desde cuándo existe, ¿no? La FM. Bien, ahora, algo que entonces, para recordar, es que la frecuencia modulada comercial, va de 88 a 108 megas, y la AM va de 525 a 1705 kilos, ¿sí? No olvidarlo, unas son de megahertz, otros son en kilos. Bien, y hay otras más, pero de esas no vamos a. Ok. Voy a dejar de. Bueno,
Les sigo ya cuántos vamos. Bueno, pues dejo de compartir un momento. Ah, ya está, ya casi están todos. Ahora sí, compañeros, buenos días. Se les durmió el gallo. Y todavía faltan 13 que todavía están con Morfeo. Pero sí, ya están la mayoría. Miren, para que no la pasen mal, como me dijo Andrea, un cafecito y a ver los siguientes videos. Les recomiendo que en el segundo video tomen nota, ¿sí? Tomen nota porque es el video base para una de las prácticas y se los voy a poner 2 veces por si no le entienden algo, ¿sí? Entonces, nos seguimos compartiendo. Bueno, pues ahora sí, tranquilitos y dice, manejo básico de la frecuencia central y el span en el analizador de espectros. Para esto voy a apagar mi video para que se quede nada más el video este, de la película y no, no se trabe. Va. En este vídeo vamos a mostrar los aspectos más básicos del manejo del analizador de espectros, como es seleccionar correctamente la banda de frecuencias del espectro de señal que queremos visualizar en la pantalla. Para ello, vamos a utilizar como señal de entrada un tono de frecuencia de 100 MHz, que estamos generando con el generador de radiofrecuencia del laboratorio y supongamos que nuestro objetivo es observar el espectro de dicho tono con un span de 1 MHz. Lo que estamos observando ahora mismo es el analizador configurado con sus valores por defecto, que nos permite observar el espectro desde 0 Hz hasta 1,5 GHz. Es lo que se conoce como full span. Bien, vamos a conectar la salida del generador de radiofrecuencia a la entrada del analizador de espectros y podemos observar claramente el espectro de nuestra señal, que es el tono de máxima potencia y que está situado en 100 MHz. También vemos una serie de tonos espurios que están en armónicos de 100 MHz y que están producidos por el propio generador de radiofrecuencia. Bueno, pues lo primero que debemos hacer es ajustar la frecuencia central del analizador de espectros y se puede hacer de varias formas, en función de si sabemos o no la frecuencia central del espectro de señal. Cuando sepamos el valor de frecuencia central de nuestra señal, lo más directo es utilizar el teclado numérico del analizador de espectros. Seleccionamos el menú de frecuencia, introducimos 100 MHz y ya tendríamos centrado el espectro de la señal en la pantalla. Cuando no sepamos el valor de frecuencia central del espectro de señal, podemos cambiar arbitrariamente la frecuencia central del analizador de espectros con la rueda del analizador, o bien podríamos utilizar los marcadores y las funciones de búsqueda del analizador. Los marcadores son útiles porque podemos moverlos rápidamente por la pantalla. Por ejemplo, en nuestro caso podemos utilizar la función PeakSearch, que lo que hace es situar el marcador en la frecuencia que se corresponde con el máximo de potencia del espectro que estamos visualizando en la pantalla. En nuestro caso, esa frecuencia coincide con la frecuencia central del espectro de señal. Una vez situado el marcador en la frecuencia deseada, desde el menú de búsqueda podemos hacer coincidir la frecuencia central del analizador de espectros con la frecuencia a la que se sitúa el marcador. Nos vamos al menú de búsqueda y tenemos la opción de marcador a frecuencia central. Con eso ya tendríamos centrado el espectro de la señal en nuestra pantalla. Entonces, el siguiente paso es ajustar el span. El span debe ajustarse de forma progresiva y la forma más directa es mediante los cursores de arriba y abajo, que significan aumentar y disminuir respectivamente. Al cambiar el span, tenemos que tener cuidado de no dejar nunca de visualizar el espectro de la señal en la pantalla. Incluso si fuera necesario, deberíamos modificar la frecuencia central del analizador de espectros para no dejar de ver el espectro de señal en la pantalla. Así, en nuestro caso, vamos a ir disminuyendo el span hasta llegar a nuestro objetivo, que es un span de 1 MHz. Una vez llegado a nuestro objetivo, el span de 1 MHz, ajustamos de nuevo la frecuencia central de tal forma que tengamos el espectro de señal centrado en la pantalla y ahora mismo ya estaríamos visualizando correctamente el espectro de nuestra señal. Debéis tener cuidado con 2 aspectos importantes a la hora de ajustar la banda de frecuencias del analizador de espectros. El primero es que cuando el span es mayor que el doble de frecuencia central, vais a ver en el analizador la marca de 0 Hz.
MHz. Si nosotros volvemos a los valores por defecto del analizador e introducimos nuestra frecuencia central de 100 MHz, ahora mismo el span es mayor que el doble de la frecuencia central. Entonces, en 0 Hz estamos teniendo una medida de potencia que no tiene nada que ver con la potencia de señal. Esta potencia es debida al propio analizador. Incluso si desconectamos la entrada, vemos que el analizador sigue representando la potencia medida en 0 Hz. Bien, pues el segundo aspecto con el que tenéis que tener cuidado es el de reducir siempre de forma progresiva el span del analizador de espectros. O de lo contrario, vais a correr el riesgo de perder el espectro de la señal, ya que los valores de frecuencia nunca son exactos. Si ahora mismo, que tenemos centrado el analizador de espectros en 100 MHz, ponemos directamente un span de 1 MHz, pues vemos que hemos perdido el espectro de señal. Para recuperarlo tendréis que volver a aumentar el span, hasta que el espectro de señal vuelva a ser visible. Bueno, y con esto finalizamos el objetivo de este vídeo y espero que os haya ayudado. Bien. Ya tenemos nuestro primer video. Ahora también sobre este video les voy a explicar las teclas del analizador. Vuelvo a compartir este video. Bien. Estas teclas tienen un nombre y este es el analizador que vamos a utilizar. Me dicen que estas teclas que están aquí son teclas de control. Estas otras me dicen que son teclas, ¿sí? Para poder manipular precio y como señal de entrada. Lo podemos hacer con la botonera, como decía en el video, si nosotros conocemos bien los valores que vamos a manipular. Si no, están las flechas de arriba a abajo o la perilla con la que podemos mover la señal que estamos introduciendo. ¿Sí? Pues son las teclas. Les voy a mencionar unas de ellas, no todas, porque a lo mejor no todas las conocen o no han escuchado de ellas. Pues una tecla de control es controlar la frecuencia, ¿sí? Controlar el span. El span quiere decir qué tan abierto queremos esa señal en el eje de las X, ¿sí? Incluso aquí dice eje de escala en el eje de las X. O esta que está en escala de las Y, que es la amplitud de la señal. Otra señal de control es la de view trace. Nosotros aquí podemos congelar la señal, ¿de acuerdo? Otra es, por ejemplo, mediciones especiales, por ejemplo, el bandwidth, la velocidad con que quiero que pase la señal en la carátula del analizador de espectros. Son de sistema, por ejemplo, el preset, ¿sí? Ese ya nada más le aprieto y solito se va a la señal original. O sea, ese preset o reset de lo que estamos analizando, ¿sí? Otras para salvar la imagen que tenemos aquí, para mandarla a imprimir, los marcadores, el pic, ¿sí? El piquito que se le pone aquí para conocer cuál es la frecuencia de span o la amplitud, ¿sí? Los marcadores. Bien, así. Ahora, a estas teclas de control le corresponden unas soft key, son todas estas. Quiere decir que si yo voy a mover la frecuencia, ¿sí? Yo no, aquí oprimo frecuencia,
pero me tengo que ir después a mi soft key para saber si quiero, decía CF, quiere decir Central Frequency, vamos a centrar nuestra frecuencia. Y luego había otra que decía, frecuencia inicial, frequency initial, aquí, o stop frequency, pero estas serán las de frecuencia. Por ejemplo, ahorita están las de spam, aquí no lo dice, dale spam. Entonces, todo el spam, cero spam, es así, no sé qué sea, porque nada más generalmente se manejan estas dos, y de estas, o estas si queremos dar. Ese es el zoom spam. Perdón, es que yo le entendí Sparry, es el zoom. Si queremos darle zoom, apretamos esta y decimos cuánto zoom le queremos dar o movemos la perilla. ¿Sí? Bien. El amplitud también tiene otras subkey. Entonces, estas subkey, dependiendo de la tecla que hayan oprimido en las teclas de control, es lo que les va a dar aquí para que puedan tener mayor número de funciones. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos al siguiente video. No quiero hacer el cambio. Lo voy a salir, lo voy a cambiar, ok. Comparto pantalla nuevamente. Voy a quitar mi video. Bien, este video se los voy a poner 2 veces porque en él vamos a ver cuál es la técnica para poder demodular la modulación de la señal FM. Miren, vamos a medir incluso aquí el ancho de banda. Bien, observen muy bien. Yo les recomiendo que primero observen, escuchen y después, cuando se los pase por segunda vez, En este vídeo vamos a utilizar el para modular una señal modulada en frecuencia. En concreto, una de las del servicio de radiodifusión de frecuencia modulada, lo que comúnmente se conoce como la radio. Para recibir las señales de radiodifusión, estamos utilizando la antena del puesto del laboratorio, que está configurada con su máxima ganancia
Y lo que estamos viendo ahora mismo en el analizador de espectros es la señal recibida con dicha antena. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es ajustar la banda de frecuencias del analizador de espectros. Entonces nos vamos al menú de frecuencias y como la banda de la radio FM abarca desde 87,5 MHz, pues seleccionamos frecuencia inicial 88 MHz y frecuencia final 108 MHz. Lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla es el espectro de toda la banda de radiodifusión FM. Vamos a fijarnos ahora en una señal cualquiera, por ejemplo, en la más cercana a la frecuencia central, la centramos en la pantalla y reducimos el span hasta 1 MHz. Como podéis ver, al tratarse de una señal que transmite información, su espectro varía mucho con el tiempo. Así que para visualizarlo correctamente, tenemos que elegir la opción Más Hall en el menú de traza. De traza podríamos medir, por ejemplo, el ancho de banda 20 dB de la señal. Para ello vamos a utilizar los marcadores del analizador de espectros. Con la función PeakSearch situamos un marcador en el máximo de potencia y con los marcadores delta nos movemos a un lado de la banda hasta alcanzar una diferencia de potencia de menos 20 dB. Ponemos ese marcador como nuestro nuevo marcador de referencia y de nuevo con los marcadores delta, en esta vez nos vamos al otro lado de la banda hasta obtener una diferencia de nivel de 0 dB. Pues bien, el ancho de banda en esta señal sería entonces a 20 dB de 242,5 kHz. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es demodular la señal FM. No os olvidéis nunca de quitar la función más Hall en el menú de traza otra vez con Clear Right tras terminar la medida del ancho de banda. Lo que tenemos que hacer para demodular la señal FM es la frecuencia central, la ajustamos a la máxima frecuencia de la banda de paso de la señal, que en nuestro caso se situaba más o menos por esta zona. El ancho de banda de resolución no puede ser demasiado estrecho, porque entonces la señal FM no pasaría a través del filtro, pero tampoco podemos hacerlo demasiado ancho, porque entonces la banda de transición del filtro es demasiado suave y la información de frecuencia no se convierte en información de amplitud. Acordaos de que la idea a la hora de modular la señal FM es la de situar toda la señal en la banda de transición del filtro de frecuencia intermedia, de tal forma que cuanto mayor es la frecuencia de señal, mayor es la ganancia del filtro. Y de este modo la información en frecuencia de la señal FM se convierte en información en amplitud a la salida del filtro. Por lo que la señal puede ser demodulada con el demodulador de AM del analizador de espectros. En nuestro caso vamos a utilizar un ancho de banda de resolución de 100 kHz. Entonces ya podemos utilizar la opción Zero Span, que lo que hace es fijar la frecuencia central del receptor y en el menú de amplitud llevamos la señal a fondo de escala y seleccionamos una escala lineal. Y ahora ya podríamos activar el demodulador del analizador de espectros y empezar a escuchar la radio. Para controlar el volumen disponemos de un mando en el analizador. Vamos a ponerlo no demasiado alto. Y si ahora variáramos la frecuencia central, podríamos ir escuchando las otras emisoras cercanas a la que estábamos escuchando. A ver si encontramos alguna. Y bueno, hasta aquí lo que os queríamos contar con este vídeo. Esperamos que os haya ayudado. Bien, va de vuelta. Va de vuelta para que tomen nota principalmente en las teclas. Yo sé que no van a estar todas, pero en las teclas para demodular qué hicieron. Ya paso a pasito de cómo
En este vídeo vamos a utilizar el analizador de espectros para demodular una señal modulada en frecuencia. En concreto, una de las del servicio de radiodifusión de frecuencia modulada, lo que comúnmente se conoce como la radio. Para recibir las señales de radiodifusión, estamos utilizando la antena del puesto del laboratorio, que está configurada con su máxima ganancia, y lo que estamos viendo ahora mismo en el analizador de espectros es la señal recibida con dicha antena. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es ajustar la banda de frecuencias del analizador. Entonces nos vamos al menú de frecuencias, con la banda del 38 MHz y frecuencia final 108 MHz. En la pantalla vamos a fijarnos ahora en una señal cualquiera, por ejemplo, en la más cercana a la frecuencia central, la centramos y reducimos el span hasta 1 MHz. Como podéis ver, al tratarse de una señal que transmite información, su espectro varía mucho con el tiempo. Así que para visualizarlo correctamente, tenemos que elegir la opción Mass Hall en el menú de traza. Sobre esta traza podríamos medir, por ejemplo, el ancho de banda a 20 dB de la señal. Del analizador de espectros. Con la función PeakSearch situamos un marcador en el máximo de potencia y con los marcadores delta nos movemos a un lado de la banda hasta alcanzar una diferencia de potencia de menos 20 dB. Ponemos ese marcador como nuestro nuevo marcador delta. Este lado, en esta vez, nos vamos a hasta obtener una diferencia de 0 dB. Pues bien, el ancho de banda en esta señal sería entonces a 20 dB de 242,5 kHz. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es demodular la señal FM. No os olvidéis nunca de quitar la función Mass Hall en el menú de traza otra vez con Clear Right tras terminar la medida del ancho de banda. Lo que tenemos que hacer es la frecuencia central, la ajustamos a la más frecuencia de paso de la señal, que en nuestro caso entonces la señal FM no pasaría a través del filtro, pero tampoco podemos hacerlo demasiado ancho porque entonces la banda de transición del filtro es demasiado suave y la información de frecuencia no se convierte en información amplitud. Acordaos de que la idea a la hora de modular la señal FM es la de situar toda la señal en la banda de transición del filtro de frecuencia intermedia, de tal forma que cuanto mayor es la frecuencia de señal, mayor es la ganancia del filtro. Y de este modo la información en frecuencia de la señal FM se convierte en información en amplitud a la salida del filtro. Por lo que la señal puede ser demodulada con el demodulador de AM del analizador de espectros. En nuestro caso vamos a utilizar un ancho de banda de resolución de 100 kHz. Entonces, ya podemos utilizar que lo que hace es fijar la frecuencia central del receptor y en el menú de amplitud a fondo de escala y seleccionamos el demodulador del analizador de espectros y empezar a escuchar la radio. Para controlar el volumen disponemos de un mando en el analizador. Vamos a ponerlo no demasiado alto. Y si ahora variáramos la frecuencia central, podríamos ir escuchando las otras emisoras cercanas a la que estábamos escuchando. A ver si encontramos alguna. Y bueno, hasta aquí lo que os queríamos contar con este vídeo. Esperamos que os haya ayudado. Vamos a preguntarle a Rosita
García, ¿sí se vio bien el video? ¿Se entendió? Sí, Más se o trababa menos un por aquí. poquito, pero Sí, es que me imagino que está un poquito pesado el video, se trabó un poquito, pero bueno, ya al pasarlo por segunda vez sí, este, espero que no se haya trabado en lo mismo, pero sí se vio bien. sí, Ay, ok. Bueno, este mismo video lo pueden encontrar en internet. ¿Sí? Voy a pasarles otro, simplemente para salirme de este video. Tarda, pues esto pesa, bueno, se queda trabado con... Ahí está, ya está. Posible. Bien, pues vamos a ver cuáles son las teclas principales del analizador de espectro. Para esto les voy a pasar un video que yo hice en mi curso de Prezi. Entre cada semestre nosotros tenemos cursos intersemestrales. Entonces, está sencillito, durará como 5 minutos máximo y ya por ser viernes hoy le vamos a dejar hasta después de este video. Ya vieron cómo se utilizan las teclas de control junto con las soft key, ¿sí? Con las teclas suaves, ¿sí? Porque aquí, ok, oprimimos frecuencia, pero ya no hay otra para manipular la frecuencia más que esto, ¿no? Pero no sabemos de qué manera, y lo tenemos que ver con la soft key. Bien, por ejemplo, en spam, dice, vamos a poner cero spam para poder escuchar la radio, sí, porque si nosotros no podemos escuchar la radio con un spam muy largo, ¿sí? Simplemente la señal no tiene que estar expandida. Entonces le ponemos cero spam y ya podemos demodularla. Pero hay otra que también nos dice ahí mismo, ¿sí? Está el analizador de espectros por sí solo, siempre se va a una escala logarítmica, ¿sí? También no vamos a demodular la señal en una escala logarítmica. Nosotros no escuchamos así, entonces nos vamos a pasar a una respuesta lineal y es cuando le dice, pues vamos a escoger, vamos a cambiar de escala de logarítmica lineal. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues con la soft key, ¿verdad? Bien, entonces les voy a compartir otro video donde vamos a ver cuáles son las teclas principales del analizador de espectros. Para esto, voy a compartir. Ya después nos vamos a ir al laboratorio. Me adelanto un poquito ya que lo puse otra vez por error. Las teclas principales, que es la de frecuencia, dice su conexión es inestable. La de frecuencia, la de spam y la de amplitud. ¿Sí? Entonces, voy a compartir pantalla.
Muy buenas tardes, alumnos y compañeros. El día de hoy vamos a ver el analizador de espectros AIRE E4408B. Vamos a ver cuáles son los botones principales del analizador de espectros. Dicho analizador de espectros se encuentra en el rango de frecuencia de 9 kHz a 26.5. Muy buenas tardes, alumnos y compañeros. El día de hoy vamos a ver el analizador de espectros AIRE E4408B. Vamos a ver cuáles son los botones principales del analizador de espectros. Dicho analizador de espectros se encuentra en el rango de frecuencia de 9 kHz a 26.5 GHz. El analizador de espectros marca AIRE modelo E4408B con rango de frecuencia de 9 kHz a 26.5 gigas, tiene un teclado principal y un teclado llamado de softkeys. Para su operación es muy importante colocar la antena en el conector N. El analizador de espectros se usa principalmente para el análisis de señales electromagnéticas, muy importante en la industria de las telecomunicaciones, vía microondas. El analizador de espectros es un equipo para analizar señales en el dominio de la frecuencia. Las principales mediciones que se pueden hacer con él son obtener la frecuencia de operación de una señal, el nivel de la señal en dBms, análisis de la frecuencia fundamental y sus armónicos, medir el ancho de banda, de modulación de las señales, análisis de interferencia y ocupación de señales electromagnéticas en un espectro. Las teclas principales del analizador de espectros son la de control, las del sistema, marcadores, medición, teclado numérico, de desplazamiento y la soft-key. Las 5 primeras están marcadas en inglés. Las teclas principales o botones principales para el analizador de espectros son la de frecuencia, span y amplitud. Estas teclas están ligadas con sus softkeys correspondientes que se encuentran en el lado izquierdo. Mientras la primera tecla softkey es, por ejemplo, para una frecuencia, no es la misma tecla que para un span o que para la amplitud. Esas softkeys varían dependiendo de la tecla principal que se esté utilizando. Y aquí tenemos la de frecuencia, la de span y la de amplitud. Bueno, pues ahora ya conocemos las 3 teclas principales del analizador de espectros. Esperemos que se haya concluido el objetivo. Muchas gracias. Bien, jóvenes, pues con estos videos lo que trato es de que se vayan familiarizando con el analizador de espectros, que por ahí ya vayan viendo cómo va a ser nuestra primer práctica, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sigue. Comparto pantalla. Y ahora sí,
dice al laboratorio, para realizar nuestra práctica 1 y 2. Y para ello le pido al jefe de grupo que por favor me mande por correo o a mi correo los que hayan formado. Por favor, que cada equipo tenga un nombre, ¿sí? Voy a escoger 3 equipos para realizar la práctica, y la misma se va a repetir con los otros 3 restantes. Si todos van a hacer la práctica por equipo. Para esto, el día que nos veamos, les voy a pedir un poco de paciencia, promedio de 15 a 20 minutos, ¿sí? Y después otro equipo y así sucesivamente, ¿sí? Porque la puede hacer un solo equipo y los demás observan, pero no es el chiste. Si ya al trabajar por equipo no todos tenemos oportunidad de moverle al analizador o a los instrumentos, a los equipos, pues ya más cuando son 3 equipos viendo lo mismo. Entonces se va a realizar de esta manera. Si nos sobra tiempo, les dejo el analizador por si ustedes quieren, porque es padre, ¿no? Es bien interesante de modular una señal del celular. Localizan la señal de celular cuando se activa, o sea, hacen una llamada y van a ver que al momento de hacer la llamada va a aparecer una señal en el analizador. Tienen mucho cuidado de ver cuál es la señal que aparece y quiere decir que esa sería la señal que está emitiendo su celular, ¿sí? En ese momento, porque luego cambia un poquito el ancho de banda, pero se ve bien. Como todavía no le metemos ningún spam, vamos a ver cuál es y esa frecuencia la vamos a centrar y la vamos a demodular como lo vamos a hacer para la señal de FM. Nada más que recuerden que la respuesta del analizador solamente nos entrega la AM, o sea, nos va a entregar la FM que la filtra en un demodulador de AM y podemos escuchar las estaciones de radio, así como también podemos escuchar lo que se está transmitiendo en el celular. ¿Sí? Bueno, jóvenes, pues espero que haya sido de su agrado. Dejo de compartir. ¿Sí? Dejo de compartir. Espero que les haya sido interesante. Ya viene la otra parte, la práctica. En la siguiente clase les digo exactamente el día de la práctica. Los laboratorios todavía no están abiertos. Entonces, lo más seguro es que la práctica la realicemos en el salón de clases. Nos organizamos y lo hacemos. Para esto, el jefe de grupo ya sabe en qué salón les tocó. ¿Ya saben No, el profe. número de salón? No, ni idea, ¿Mande? profe. No, ¿No profe. no tienen idea de qué salón les tocó? Generalmente en el horario ahí viene, pero creo que con ustedes no. Si no, vamos a agarrar el salón de otro grupo que sé que no están yendo a clases y yo les informo todo esto la siguiente clase. ¿Sí? Espero que haya sido de su interés y les haya agradado los videos. Todo se va a resumir en la práctica, al realizar nuestras prácticas, lo que hemos visto, lo más importante, lo más interesante. ¿Sí? Bueno, jóvenes, pues vamos a dejarle hasta aquí. Profe, Que tengan... Profe. Dime. una duda. ¿De cuántos integrantes dijo que eran los equipos? De 5. Por ahí, no sé si fue el caso de ustedes que decían, no, es que yo quiero que mi equipo sean de 6 personas. Ok, que sean de 6 personas. El jefe de grupo me va a entregar vía correo los equipos, ¿sí? Y voy a
voy a combinar equipos algún equipo que tenga 6 integrantes con otro de 4, porque no podemos ser más de 15 en el salón. Y también pues, respetando las modalidades de esta pandemia, tener mucho cuidado, ¿sí? Ese día tienen que llevar su cubrebocas, su gel, todo lo que ustedes requieran para evitar contagios y para que no nos digan nada, porque si nos ven trabajando en bola, uno sobre otro, juntos, etcétera, nos pueden llamar la atención y nos pueden suspender las prácticas, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Profe, Sí, dime, Sofía. ¿usted podría hacer los equipos para no complicarnos, pues todos mis compañeros? Ok, si gustan, sí. Sí, mejor. Yo lo haría bien fácil, del 1 al 5-1 y así sucesivamente, pero no sé si estén de Sí. acuerdo. Yo Sí, diría profe. que sí. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué dices, Ale? ¿Sí estás de acuerdo? Sí, está bien. ¿Sí? Para que no se estén, ok, porque a lo mejor es difícil que se comuniquen, no sé qué tanto se conozcan, porque esa es también la otra, ¿no? Entonces yo los formo y del 1 al 15 irán por primera vez y después del 16 al 30 por segunda vez. Sí, así le vamos a hacer. Entonces así lo hacemos. Ya nada más espero confirmación del profesor Eric Gómez, que es jefe de academia, para que nos permitan ir al salón de clases. No creo que al ir al salón de clases se tenga problema. El problema va a ser que no, en los laboratorios, si no están abiertos todavía los laboratorios. ¿Sí? El equipo yo lo llevo, ¿sí? Como les dije, por lo menos tengo la mayoría del equipo y instrumentos para hacer las prácticas. Poco vamos a depender del equipo de laboratorio. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud? ¿Nada? Bueno. Se los comunico el lunes, porque tengo que pedir permiso. Sí, tengo que avisar que vamos a ir al laboratorio. Salvo me digan, ¿sabes qué? Que no, que por cuestiones de la academia no podemos ir. Bueno, lo posponemos, pero sí, les digo al profesor ahí que nos dé una fecha para ir a la escuela. Sí, les aviso con mucho tiempo. Ahora, hay otro detalle. Sé que algunos de ustedes no se encuentran en el área metropolitana. No hay problema. Aquel que no se encuentre en la Ciudad de México, no hay problema. Volvería a repetir esta práctica con los compañeros que estén en algún otro estado. No se preocupen, no vengan, porque nada más sería 1 o 2 veces y que se trasladen de donde se encuentran, pues no se me hace justo. Como ya también estoy dando clases en la tarde, tengo horas muertas, entonces ahí podríamos aprovechar para hacer la práctica, no nada más con ustedes, porque por ahí 2 compañeros que me dijeron, es que yo no puedo. Ok, pues no pueden, porque viven en el interior de la República, no se preocupen, la volvemos a repetir. Sí, también no los quiero hacer gastar ni quitarles su tiempo, nada más porque quiero que tomen la práctica ese día, no se preocupen, ¿sale? Pues que estén muy bien, tengan bonito fin de semana, la pasan bien y que descansen mucho o que tengan tiempo para hacer todas las actividades, ¿sale? Muchas gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Buen día.